La evidencia contra Raymond Lee Jennings parecía condenatoria a primera vista, con pistas circunstanciales que apuntaban a su posible participación en el asesinato de Michelle. Su proximidad a la escena del crimen, junto con su papel como testigo, parecía pintar un retrato condenatorio de culpa. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, comenzaron a surgir fallas en el caso contra Jennings, cuestionando la validez de las acusaciones formuladas en su contra. La defensa aprovechó estos defectos, destacando las inconsistencias en la evidencia y las dudas planteadas por el testimonio de Jennings. Desde discrepancias en sus coartadas hasta preguntas sobre la confiabilidad de los relatos de testigos presenciales, la defensa montó un argumento convincente contra la culpabilidad de Jennings en el asesinato de Michelle. A medida que se desarrollaba el caso contra Raymond Lee Jennings, las líneas entre la verdad y el engaño se difuminaron, dejando a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley lidiando con las complejidades de un caso sumido en la incertidumbre. Sin embargo, en medio de la niebla de la duda, una cosa quedó clara. La búsqueda de la justicia exigía un compromiso implacable para descubrir la verdad, independientemente de a dónde condujeran las pruebas. En la laberíntica búsqueda de justicia que rodea el trágico asesinato de Michelle O'Keefe, otra jugadora clave emergió de las sombras: Victoria Richardson. Como testigo de los acontecimientos de esa fatídica noche, su testimonio tenía el potencial de arrojar luz crucial sobre las circunstancias que rodearon la prematura muerte de Michelle. El relato de Victoria de la noche en cuestión pintó una vívida imagen de caos y confusión, ya que ella y sus compañeras se encontraron siendo espectadores involuntarios de una tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. Su recuerdo de escuchar disparos y encontrarse con un guardia de seguridad después proporcionó a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley otra pieza del rompecabezas, agregando profundidad al complejo tapiz de evidencia que rodeó el asesinato de Michelle. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, la presión sobre Raymond Lee Jennings como único sospechoso continuó aumentando. A pesar de las persistentes dudas e inconsistencias en la evidencia, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se mantuvieron firmes en su búsqueda de justicia, aferrándose a la creencia de que Jennings tenía la llave para desentrañar los misterios que rodeaban la muerte de Michelle. La prolongada investigación pasó factura a Jennings, arrojando un manto de sospecha sobre cada uno de sus movimientos y acciones. Con cada día que pasaba, el peso del escrutinio se hacía más pesado, a medida que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el público por igual examinaban cada una de sus palabras y hechos en busca de signos de culpabilidad. A medida que avanzaba la investigación, los muros de sospecha se cerraron alrededor de Jennings, dejándolo atrapado en una red de incertidumbre y dudas. A pesar de sus protestas de inocencia y la creciente evidencia a su favor, el espectro de la sospecha persistió, ensombreciendo cada uno de sus movimientos. Sin embargo, en medio de la agitación y la incertidumbre, una cosa quedó clara: la búsqueda de justicia exigía un compromiso implacable para descubrir la verdad, independientemente de a dónde condujeran las pruebas. Mientras los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley lidiaban con las complejidades del asesinato de Michelle, la búsqueda de respuestas continuó sin cesar, impulsada por una firme determinación de llevar a su asesino ante la justicia. El proceso judicial contra Raymond Lee Jennings marcó un momento crucial en la búsqueda de justicia en torno al trágico asesinato de Michelle O'Keefe. Mientras la sala del tribunal zumbaba con anticipación, la fiscalía y la defensa se prepararon para librar una batalla de ingenio y evidencia en su incansable búsqueda de la verdad. A medida que se desarrollaba el juicio, la fiscalía trató de pintar a Jennings como el arquitecto de la desaparición de Michelle, presentando una narrativa convincente de motivos y oportunidades. Armados con una letanía de pruebas circunstanciales y testimonios de testigos presenciales, argumentaron que la proximidad de Jennings a la escena del crimen y su papel como testigo lo implicaban en el asesinato. Un elemento central del caso de la fiscalía fueron los casquillos de bala encontrados en la escena del crimen, que según ellos vinculaban a Jennings con el arma homicida. También destacaron el conocimiento de Jennings sobre técnicas forenses, sugiriendo que su experiencia podría haber sido utilizada para encubrir su participación en el crimen. Sin embargo,
a medida que la fiscalía expuso su caso, la defensa montó una defensa enérgica, desafiando la validez de las pruebas y planteando dudas sobre la culpabilidad de Jennings. Argumentaron que el caso contra Jennings se construyó sobre cimientos inestables, señalando inconsistencias en la evidencia y la falta de un arma homicida. La defensa también buscó poner en duda la credibilidad del testimonio de los testigos presenciales, sugiriendo que los relatos de los testigos no eran confiables y estaban contaminados por prejuicios. Destacaron inconsistencias en la línea de tiempo de los eventos y discrepancias en los recuerdos de los testigos, pintando una imagen de confusión e incertidumbre. Cuando el juicio llegó a su clímax, el jurado deliberó sobre la evidencia presentada por ambas partes, sopesando los méritos del caso de la fiscalía contra los argumentos de la defensa. Después de días de intensa deliberación, se llegó al veredicto. Raymond Lee Jennings fue declarado culpable de asesinato en circunstancias agravantes. La condena conmocionó a la sala del tribunal, ya que Jennings mantuvo su inocencia y proclamó su incredulidad ante el veredicto. Sin embargo, a pesar de sus protestas, las ruedas de la justicia habían girado y Jennings fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 40 años. Mientras Jennings se alejaba esposado, la sala del tribunal quedó en silencio. Los ecos del juicio permanecían en el aire. Sin embargo, en medio de la solemnidad, quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Se había hecho justicia de verdad o se había condenado a un hombre inocente a un destino que no merecía? Solo el tiempo lo dirá. A la sombra de la condena de Raymond Lee Jennings por el asesinato de Michelle O'Keefe, un rayo de esperanza emergió de las profundidades de la desesperación en la forma de Jeffrey y Clinton Ehrlich. El renombrado abogado Jeffrey Ehrlich y su hijo, Clinton, estudiante de Derecho en ese momento, asumieron el caso de Jennings con la ferviente determinación de descubrir la verdad y corregir los errores del pasado. Armados con un buen ojo para los detalles y un firme compromiso con la justicia, los Ehrlich se embarcaron en un viaje para descubrir los errores e inconsistencias que habían empañado el juicio original de Jennings. Con meticulosa precisión, revisaron las montañas de pruebas, armando un caso convincente de inocencia de Jennings. Sus esfuerzos dieron frutos al descubrir una letanía de errores y omisiones que habían plagado los procedimientos judiciales originales. Desde evidencia pasada por alto hasta testimonios de testigos defectuosos, las fallas en el caso contra Jennings se hicieron evidentes, arrojando dudas sobre la validez de su condena. Mientras los Ehrlich diseccionaban meticulosamente la evidencia, su determinación nunca flaqueó, incluso ante probabilidades aparentemente insuperables. Su incansable defensa y dedicación inquebrantable a la justicia sirvieron como un faro de esperanza para Jennings y sus seguidores, ofreciendo un rayo de luz en la oscuridad de su desesperación. Finalmente, después de 11 largos años tras las rejas, la terrible experiencia de Raymond Lee Jennings llegó a su fin cuando fue absuelto del asesinato de Michelle O'Keefe y puesto en libertad. La sala del tribunal estalló en vítores cuando Jennings salió libre, se limpió su nombre y se restauró su inocencia. Para Jennings, el camino hacia la redención había sido largo y arduo, pero al final, la justicia había prevalecido. Y cuando salió a la luz del sol, un hombre libre una vez más, supo que debía su libertad a los incansables esfuerzos de Jeffrey y Clinton Ehrlich, cuyo inquebrantable compromiso con la verdad y la justicia finalmente lo había liberado. En nuestro análisis del trágico caso del asesinato de Michelle O'Keefe y el posterior error judicial en el caso de Raymond Lee Jennings, se han destacado varios puntos clave. En primer lugar, la prometedora vida de Michelle O'Keefe se truncó en un acto de violencia sin sentido, dejando a su familia, amigos y comunidad devastados. Su asesinato sirve como un claro recordatorio del profundo impacto de los crímenes violentos en los individuos y la sociedad en general. En segundo lugar, Raymond Lee Jennings fue condenado injustamente por el asesinato de Michelle, a pesar de la falta de pruebas concretas que lo vinculen con el crimen. Las fallas y prejuicios inherentes al sistema legal quedaron expuestos a través de su caso, lo que generó serias preocupaciones sobre la confiabilidad de los procedimientos de justicia penal.
El error judicial en el caso de Jennings subraya la necesidad de reformas para evitar que ocurran injusticias similares en el futuro. Destaca la importancia de investigaciones justas y exhaustivas, procedimientos legales imparciales y salvaguardas sólidas para proteger los derechos de los acusados. Además, la condena injusta de Jennings tiene profundas implicaciones para todos los involucrados, incluida la familia de Michelle, el propio Jennings y la sociedad en general. Erosiona la confianza en el sistema legal y perpetúa el daño y el trauma para personas inocentes y sus seres queridos. Al reflexionar sobre las complejidades del asesinato de Michelle O'Keefe y la condena injusta de Raymond Lee Jennings, se nos recuerda la importancia de defender los principios de equidad y responsabilidad en nuestra búsqueda de justicia. Solo a través de reformas significativas y un compromiso con la verdad y la integridad, podemos esperar prevenir futuros errores judiciales y honrar la memoria de aquellos como Michelle O'Keefe que han sido perjudicados injustamente. Las implicaciones derivadas del trágico asesinato de Michelle O'Keefe y el posterior error judicial en el caso de Raymond Lee Jennings son profundas y de gran alcance. En primer lugar, el asesinato de Michelle sirve como un claro recordatorio de la fragilidad de la vida y el impacto devastador de los crímenes violentos en individuos y comunidades. Su prometedor futuro fue cruelmente truncado, dejando un vacío de dolor y pérdida que nunca podrá llenarse por completo. Los efectos dominó de su asesinato se extienden más allá de su círculo inmediato de familiares y amigos, repercutiendo en toda la sociedad y subrayando la necesidad urgente de medidas efectivas de prevención del delito. En segundo lugar, la condena injusta de Raymond Lee Jennings expone los defectos y prejuicios inherentes al sistema legal. A pesar de la falta de pruebas concretas que lo vincularan con el crimen, Jennings soportó 11 años de encarcelamiento injusto. Su caso destaca los peligros de investigaciones apresuradas, procedimientos legales defectuosos y la posibilidad de que personas inocentes queden atrapadas en el sistema de justicia penal. El error judicial en el caso de Jennings erosiona la confianza pública en la imparcialidad y confiabilidad del sistema legal, arrojando una sombra de duda sobre la integridad de los enjuiciamientos penales. Además, las implicaciones del asesinato de Michelle y la condena injusta de Jennings se extienden más allá de las personas directamente involucradas. Plantean preguntas profundas sobre cuestiones sistémicas como el sesgo racial, la representación legal inadecuada y la priorización de las tasas de condenas por encima de la verdad y la justicia. Subrayan la necesidad de reformas integrales destinadas a abordar las causas fundamentales de las condenas erróneas y garantizar que todas las personas gocen de sus derechos fundamentales al debido proceso y a un juicio justo. A medida que lidiamos con las implicaciones del asesinato de Michelle O'Keefe y el error judicial en el caso de Raymond Lee Jennings, se nos recuerda el imperativo de luchar por un sistema legal que defienda los principios de equidad y responsabilidad. Solo a través de reformas significativas y un compromiso firme con la verdad y la integridad podemos esperar prevenir futuros errores judiciales y honrar la memoria de aquellos, como Michelle O'Keefe, que han sido perjudicados injustamente. En los sombríos anales del crimen y la injusticia, pocas historias resuenan tan profundamente como la de Michelle O'Keefe, una aspirante a actriz cuyo prometedor futuro se vio trágicamente truncado por un atroz acto de violencia. Bienvenido a nuestro canal, donde hoy profundizamos en los escalofriantes detalles de la prematura muerte de Michelle y la posterior saga legal que se desarrolló a su paso. La historia de Michelle O'Keefe no es solo una tragedia personal, sino también un claro recordatorio de las imperfecciones que pueden acechar dentro de nuestro sistema judicial. A pesar de residir en una sociedad construida sobre los principios de justicia y equidad, el caso de Michelle sirve como un recordatorio inquietante de que incluso en las naciones más desarrolladas y democráticas, la inocencia puede verse ensombrecida por el peso de los errores de investigación y los juicios erróneos. Nacida en una familia amorosa en la tranquila ciudad de Hanford, California, Michelle fue el epítome del talento, la ambición y la exuberancia juvenil. Desde muy joven, albergaba el sueño de adornar la pantalla grande, encantando al público con su carisma y talento. Sin embargo,
Su viaje hacia el estrellato se truncó trágicamente en una noche fatídica, destrozando los sueños no solo de Michelle, sino también de quienes la conocieron y apreciaron. A medida que nos embarcamos en esta exploración del desgarrador caso de Michelle O'Keefe, lo invitamos a unirse a nosotros para desentrañar las complejidades de una historia que se apoderó de la nación y expuso las crudas realidades de nuestro sistema de justicia. Estén atentos mientras profundizamos en los eventos previos al asesinato de Michelle, la investigación posterior y los inquietantes giros y vueltas que marcaron la búsqueda de justicia a raíz de su trágica muerte. En la búsqueda de la justicia, nuestro sistema judicial se erige como un pilar del orden social y la equidad. Sin embargo, debajo de su apariencia de imparcialidad se encuentra una verdad aleccionadora. No es inmune a las imperfecciones, y vidas inocentes pueden quedar atrapadas en su implacable control. El caso de Michelle O'Keefe sirve como un recordatorio conmovedor de esta realidad aleccionadora. Dentro de la estructura de nuestro marco judicial, existen grietas por las que pueden deslizarse los inocentes, condenados por el peso de las pruebas circunstanciales o los procedimientos de investigación defectuosos. A pesar de las salvaguardas vigentes, los errores judiciales pueden ocurrir y ocurren, arrojando una sombra de duda sobre la confiabilidad de los procedimientos legales. Al embarcarnos en este análisis del trágico caso de Michelle O'Keefe, nos vemos obligados a enfrentar la inquietante verdad de que incluso en las sociedades más desarrolladas y democráticas, el espectro de una condena injusta se cierne sobre nosotros. A través de nuestra exploración, arrojaremos luz sobre las imperfecciones que afectan a nuestro sistema judicial, planteando preguntas cruciales sobre su capacidad para salvaguardar a los inocentes y brindar verdadera justicia. Nuestro análisis seguirá un camino estructurado, guiándolo a través de los eventos que llevaron al asesinato de Michelle, la investigación posterior y el juicio que finalmente resultó en una condena. En el camino, examinaremos la evidencia, analizaremos los procedimientos legales y desentrañaremos las complejidades de un caso que desafió la resolución fácil. A medida que profundizamos en las complejidades de la historia de Michelle, lo invitamos a unirse a nosotros en una reflexión aleccionadora sobre las fallas inherentes a nuestro sistema judicial y las profundas implicaciones que tienen para aquellos atrapados en sus garras implacables. Que a través de nuestro examen colectivo nos esforcemos por lograr una sociedad más justa y equitativa, donde los inocentes estén protegidos y los culpables rindan cuentas. Michelle O'Keefe era más que un nombre en un titular trágico. Era un alma vibrante con sueños tan brillantes como el sol de California que adornaba su ciudad natal de Hanford. Nacida en una familia amorosa, el 11 de octubre de 1981, Michelle era la mayor de 2 hijos, apreciada por sus padres, Patricia y Michael O'Keefe. Al crecer en un hogar lleno de amor y apoyo, la educación de Michelle estuvo marcada por oportunidades y aliento para perseguir sus pasiones. Desde temprana edad, era evidente que Michelle poseía una chispa especial, un carisma magnético que atraía a la gente hacia ella. Sobresaliendo tanto en lo académico como en actividades extracurriculares, rápidamente se hizo conocida por su energía ilimitada y entusiasmo contagioso. Pero fue el amor de Michelle por las artes lo que realmente la diferenció. Con un don para lo dramático y un talento natural para la interpretación, soñaba con adornar la pantalla grande, cautivando al público con su encanto y talento. A pesar de los tranquilos confines de su ciudad natal, las aspiraciones de Michelle no tenían límites. Con una determinación inquebrantable, puso su mirada en Hollywood, decidida a labrarse un nombre en el mundo del entretenimiento. Sus padres, reconociendo su potencial, no escatimaron en gastos para nutrir sus talentos, asegurándose de que tuviera acceso a la mejor educación y oportunidades disponibles. Después de graduarse de la escuela secundaria con honores, el camino de Michelle parecía destinado al éxito. Armada con una sonrisa contagiosa y una pasión por su oficio, consiguió sin esfuerzo un lugar en una de las prestigiosas universidades de California. Pero fue la inquebrantable dedicación de Michelle a sus sueños lo que realmente la diferenció. Además de sus estudios, se sumergió en el mundo de la actuación,
asistiendo a clases nocturnas y aprovechando cada oportunidad para mostrar su talento. En su cumpleaños número 18, los padres de Michelle le regalaron un lujoso Ford Mustang azul, un símbolo de su inquebrantable creencia en su potencial. Pocos sabían que este regalo jugaría involuntariamente un papel en los trágicos eventos que pronto se desarrollarían. Era el 22 de febrero de 2018, cuando el prometedor futuro de Michelle fue cruelmente arrebatado. En esa fatídica noche, ella y su amiga cercana, Jennifer Peterson, se aventuraron a Palmdale para grabar un video, felizmente inconscientes de los horrores que les esperaban. Cuando regresaron a sus autos estacionados cerca de un parque de diversiones, cayó la oscuridad y ocurrió la tragedia. En un momento de violencia indescriptible, la vida de Michelle fue truncada, sus sueños destrozados por un acto de brutalidad sin sentido. Las circunstancias que rodearon el asesinato de Michelle siguen rodeadas de misterio, un recordatorio inquietante de la fragilidad de la vida y las profundidades de la depravación humana. Sin embargo, en medio de la oscuridad, la luz de Michelle continúa brillando, un faro de esperanza para un futuro donde prevalezca la justicia y se proteja la inocencia. Mientras navegamos por las complejidades de su historia, que nunca olvidemos el espíritu vibrante de una joven cuyos sueños vivirán para siempre en nuestros corazones. Los eventos previos al trágico asesinato de Michelle O'Keefe pintan una imagen escalofriante de una noche que comenzó con emoción y terminó con un horror inimaginable. Era el 22 de febrero de 2018, un día que comenzó como cualquier otro, pero que pronto quedaría grabado en los anales de la infamia. Michelle, junto con su amiga cercana Jennifer Peterson, se embarcaron en un viaje a Palmdale, atraída por la promesa de tener la oportunidad de aparecer en un video musical del renombrado músico de rock, Robert James Ritchie, más conocido como Kid Rock. Sus espíritus estaban muy animados, ya que esperaban ansiosamente la oportunidad de mostrar sus talentos y potencialmente lanzar sus carreras en el competitivo mundo del entretenimiento. A medida que avanzaba el día, Michelle y Jennifer se encontraron inmersas en el ajetreo y el bullicio de la filmación del video, rodeadas de cámaras, luces y el ritmo pulsante de la música. Pasaron horas volando mientras bailaban y actuaban. Su exuberancia juvenil alimentaba sus sueños de estrellato. Sin embargo, a medida que caía la noche y el rodaje llegaba a su fin, la atmósfera dio un giro siniestro. Con la oscuridad asomando en el horizonte, Michelle y Jennifer regresaron al estacionamiento. Sus risas se desvanecieron en un silencio inquietante. Fue en este momento de vulnerabilidad que ocurrió la tragedia. Mientras Jennifer se preparaba para irse, Michelle se quedó atrás, con la intención de cambiarse su atuendo provocativo antes de dirigirse a sus clases nocturnas de actuación. Sola en el estacionamiento con poca luz, nunca tuvo una oportunidad contra el asaltante invisible que acechaba en las sombras. Los últimos momentos de la vida de Michelle estuvieron marcados por el terror y la desesperación mientras luchaba desesperadamente por sobrevivir. En un cruel giro del destino, su amado Ford Mustang, símbolo de sus aspiraciones e independencia, se convirtió en el escenario de su prematura desaparición. Cuando Jennifer se fue, ajena a los horrores que se desarrollaban detrás de ella, el mundo de Michelle se hizo añicos por el sonido de los disparos, resonando durante la noche como un trueno. En un intento frenético por escapar, saltó a su automóvil, con el corazón latiendo de miedo mientras intentaba desesperadamente arrancar el motor. Pero el destino ya había selado su trágico destino. Cuando el agresor se acercó, implacable en su persecución, la valiente lucha de Michelle legó a un final devastador. Los ecos de los disparos se desvanecieron en el silencio, dejando atrás una escena de carnicería indescriptible y una vida truncada en su mejor momento. En el frío abrazo del estacionamiento, los sueños de Michelle O'Keefe quedaron destrozados, su vibrante espíritu extinguido por un acto de violencia sin sentido. Al enfrentar la escalofriante realidad de su asesinato, que nunca olvidemos lo preciosa que es la vida y la necesidad de que prevalezca la justicia frente a la oscuridad. La investigación inicial sobre el asesinato de Michelle O'Keefe estuvo marcada por una oleada de actividad, mientras los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
se apresuraban a desentrañar los misterios que rodeaban su prematura desaparición. Con el peso de una comunidad afligida sobre sus hombros, los detectives se embarcaron en una búsqueda de respuestas, decididos a llevar al perpetrador ante la justicia. Mientras revisaban las sombrías secuelas de la escena del crimen, los investigadores se encontraron con un cuadro escalofriante de violencia y desesperación. Los casquillos de bala cubrían el suelo, testigos silenciosos del caos que se había desatado momentos antes. Manchas de sangre marcaron el pavimento, un sombrío testimonio de la ferocidad del ataque que se cobró la vida de Michelle. En medio del caos, comenzaron a surgir teorías, cada una de las cuales ofrecía una visión de los oscuros recovecos de la psique humana. La posibilidad de un robo fallido o un intento de robo de auto se cernía sobre nosotros, y los investigadores especulaban que el lujoso Ford Mustang de Michelle podría haber llamado la atención de un posible asaltante. Sin embargo, a medida que se analizaba la evidencia y se exploraban las teorías, comenzaron a formarse grietas en la fachada de la certeza. Los motivos personales fueron descartados rápidamente, y amigos y familiares atestiguaron el carácter intachable de Michelle y la falta de enemigos. Se consideraron teorías de identidad equivocada y encuentros casuales, cada una de las cuales ofrecía una visión tentadora de las complejidades del caso. A medida que avanzaba la investigación, la atención se centró en el único testigo que había estado presente en la escena: Raymond Lee Jennings, un guardia de seguridad de guardia esa fatídica noche. El relato de Jennings de los hechos pareció alinearse con la evidencia encontrada en la escena del crimen, lo que provocó que las sospechas cayeran sobre él como principal sospechoso. Sin embargo, a medida que los investigadores profundizaron en los antecedentes de Jennings y se confirmaron las coartadas, comenzaron a surgir dudas. Las teorías de un pistolero solitario dieron paso a la especulación de una conspiración más grande, con susurros de cómplices y motivos ocultos al acecho en las sombras. A medida que la investigación inicial llegaba a su fin, quedaban más preguntas que respuestas, lo que dejaba a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley lidiando con la abrumadora tarea de desenredar la red de engaños que rodearon el asesinato de Michelle O'Keefe. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, una cosa quedó clara: no se abandonaría la búsqueda de justicia y los responsables tendrían que rendir cuentas por sus atroces acciones. En los oscuros pasillos de sospecha que rodeaban el asesinato de Michelle O'Keefe, una figura surgió como punto focal de escrutinio: Raymond Lee Jennings, el guardia de seguridad de guardia la noche del trágico evento. A medida que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reunían los fragmentos de evidencia esparcidos por la escena del crimen, Jennings se perfilaba como el principal sospechoso en su implacable búsqueda de justicia. El interrogatorio de Raymond Lee Jennings marcó un momento crucial en la investigación, ya que los detectives buscaron desentrañar la verdad oculta debajo de las capas de engaño e incertidumbre. Armados con preguntas de sondeo y la determinación de descubrir los hechos, los investigadores presionaron a Jennings para obtener respuestas, con la esperanza de quitar el velo de secreto que cubría el asesinato de Michelle. Sin embargo, a medida que se desarrollaba el interrogatorio, comenzaron a formarse grietas en la fachada de certeza que rodeaba la culpabilidad de Jennings. A pesar de su cooperación inicial y explicaciones aparentemente plausibles, comenzaron a surgir dudas sobre la validez de su relato. Las inconsistencias en su testimonio y las discrepancias en las pruebas levantaron banderas rojas, arrojando una sombra de duda sobre su supuesta inocencia.